Estamos comenzando a transitar el último tramo del ciclo lectivo 2025. Comienzan, a realizarse las tareas de conclusión de año, las educativas, pedagógicas, también las institucionales. Para hablar de este asunto y de otros, vamos a tomar contacto con el subinspector general de la Cuarta Región Escolar, el profesor Horacio Madini, a quien saludamos. Guillermo Jeremía le da los buenos días. Un gusto, profesor, ¿cómo le va? Hola, Jeremías, buenos días a tu audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué preocupaciones ha atravesado a la docencia en general, a la educación general en este 2025 que está concluyendo, Horacio? Nos atraviesa todo lo que está ocurriendo a nivel social. La escuela no es una isla, sino que todos somos partes de una sociedad en la que estamos incursos y que nos afecta de un modo u otro todo lo que ocurre. Uh-huh. ¿Eso qué implica? ¿Que entran en la agenda temas que no son necesariamente pedagógicos? Así es, tenemos emergentes que nos atraviesan, emergentes de inasistencias de estudiantes, de hechos que ocurren al interior de las aulas, al exterior de las aulas, pero yo creo que eso es propio de lo que está ocurriendo a nivel social. ¿Se ha potenciado, lo acaba de mencionar, la inasistencia de alumnos a los colegios? Venimos trabajando desde hace varios años respecto a esto y tenemos los organismos que nos están apoyando, la Secretaría de Niñez, los EPAE, la CENAF, pero no damos abasto con tanta problemática que nos está atravesando. ¿Los chicos dejan de ir al colegio o son inasistencias temporarias? Son inasistencias temporarias que muchas veces se prolongan, varios días, son 10 días, 15 días, 20 días. Yo creo que tenemos que realizar, seguir fortaleciendo el trabajo con las familias, que comprendan que el día que el niño no concurre a la escuela es un día que el niño pierde muchas cosas, no solo los aprendizajes, sino la sociabilización, el compartir con los otros. Lo que lo va a perder, porque aunque el centro se por recuperar esos aprendizajes no es lo mismo. ¿Y por qué dejan de ir los chicos? ¿Por cuestiones económicas? ¿No tienen recursos para ir a la escuela o hay otras razones? Yo creo que esto sería una charla a tener con cada familia para que, y digo familia porque muchas veces esos niños no tienen una familia como la que nosotros acostumbramos, o que la mamá o el papá tienen que salir a trabajar y quedan solitos en sus hogares, o tienen que quedarse a cuidar a sus hermanitos porque no hay quien los cuide. Hay mucha problemática social. Uh-huh. ¿Tiene cuantificado de alguna manera la Cuarta Región Escolar cuánto ha aumentado ese nivel de inasistencia, profesor? Hemos bajado el nivel nosotros, porque estamos haciendo un trabajo muy fuerte, pero lo mismo nos alarma porque hay mucha inasistencia, uh-huh, sin motivo, sin un justificativo, porque vos decís, si el niño está enfermo, tiene un problema grave, debe faltar, tiene su inasistencia como lo tiene el docente. Pero estamos trabajando, mira, justo en estos días estamos cerrando los arreglos, las reelaboraciones de los AE, que son acuerdos escolares de convivencia. La provincia desde el año pasado nos ha propuesto con el Ministerio de Educación volver a rever los acuerdos escolares de convivencia porque se preveía toda esta situación social que está atravesando, y ahora estamos incorporando el uso de la telefonía, de los soportes virtuales, a ver cómo lo vamos a manejar, pero no queremos prohibir, sino queremos acordar con las familias, la escuela, a ver cuál es el mejor uso que le podemos dar para que los alumnos trabajen en la escuela, estén atentos a lo que ocurre en el aula y no estén con su celular o en el recreo o en el hogar muchas horas.
En las inasistencias a las que alude, profesor, ¿se dan más en los niveles primarios o en el secundario? Yo de secundario no tengo Ajá. registro. Nosotros trabajamos mucho con el primario y también conocemos el nivel inicial con el que compartimos la misma sede y estamos en contacto continuamente articulando. ¿Y se está dando? Pero en ambos niveles se da esto, sí. Se da por igual, digamos. Sí, hay escuelas puntualmente en las que se da mucho más, pero bueno. En promedio de los chicos que hay en cada aula, ¿cuántos faltan? ¿El 10%, el 20%? ¿Qué, tienen algún número? Y es muy dispar, es muy dispar. Hay escuelas en las que es bastante la cantidad. Nos alarma en los casos, por ejemplo, un alumno de sexto grado que te falte 15 o 20 días, que ahora tengan la evaluación a aprender, cuando vuelven les van a faltar esos aprendizajes que no pudo construir. Entonces, alarma esto y todo lo que pierde el niño que está finalizando su nivel. Sí. Y lo marca como signo de estos tiempos, ¿no? El clima social empuja a los chicos a no ir al colegio. Yo creo que sí. Yo no quiero conferir al estudiante que él es el problema. El problema es de todos. Es de todos. No tenemos que tirar la pelota y decir, bueno, el problema no es de la escuela, el problema es de la familia. No, yo creo que el problema es una conjunción de hechos que nos afectan a todos. Todos somos parte. Está bien. Yo coincido las autoridades, con... Sí. Las reparticiones, todos somos parte. Porque también es feo ver que los estudiantes no están en la escuela, que están limpiando vidrios, o están pidiendo en las calles, o están delinquiendo. Yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que pulir esa situación y ver cómo y de qué manera entre todos podemos ayudar a que esto deje de ocurrir, o al menos que no se potencie más. Le preguntaba respecto de las razones, porque tengo para mí que despunta la idea también de poner en crisis al propio valor de la educación, ¿no? Que está deteriorado el sentido que antes era sagrado, ir a la escuela, ¿no? Ese sentido, ¿está deteriorado? Yo creo que en la pandemia ese sentido se jerarquizó. En la pandemia toda la familia, toda la sociedad decían los niños, qué pena que no están en la escuela, sí. qué pena que no pueden concurrir, que sean las clases virtuales. Y ahora es como que se ha ido relajando esa jerarquización y se va perdiendo el respeto, la comprensión, el diálogo. Muchas veces también las familias llegan muy alteradas a las escuelas, se enfrentan con los directivos, con los maestros. Bueno, pero es un trabajo que tenemos que hacer día a día porque es lo que nos está tocando en este momento. ¿En qué medida el componente violento empezó a pesar en la sociedad y empezó a decantar en la escolaridad, Horacio? Yo creo que ya hace varios años, unos años atrás, antes de la pandemia ya estábamos sufriendo esto y ahora se está potenciando, o sea que no hay escucha, no hay diálogo, no hay empatía, no solo de la familia, sino de todos nosotros. Somos parte todos de este entramado social. En la escuela primaria sucede lo que hemos visto estos últimos días en la escuela secundaria, en un colegio, una madre denunciando bullying a su hija con retrasos madurativos, en otro colegio secundario, un estudiante a punto de egresar tirándole agua caliente a un preceptor. ¿En el primario esos niveles de violencia los están registrando, profesor? Quizás no en esa... Bueno, yo creo que tenemos que hablar, cuando una institución hace un acuerdo escolar de convivencia, ahí tiene que dejar bien en claro, el acuerdo escolar de convivencia no lo tiene que hacer el director ni los maestros solos. Los acuerdos escolares de convivencia se tienen que hacer el director, el supervisor, los maestros, la familia, el auxiliar escolar, las cocineras del PAICOR, los estudiantes. Ellos tienen que saber que cuando cruzan ciertos límites van a tener unas acciones reparadoras a las que van a tener que responder. Yo creo que teniendo en claro eso, se para un poco, porque si hablamos ya de nivel secundario, los estudiantes ya tienen un uso de razón más elevado. En la primaria a lo mejor un niño no ha ocurrido que ocurra estos casos así. Ocurren otros casos de niños que a lo mejor se alteran y golpean a un docente.
porque eso ocurre, niños pequeñitos de primer grado, segundo grado, se alteran, el maestro les dice que no por algo y ellos los enfrentan y embaten contra el maestro con quien vaya a querer sostenerlos. Pero bueno, ¿pero es normal también eso? tenemos que trabajar con salud tenemos que trabajar en forma mancomunada porque nos está haciendo falta esa pata de la sociedad. ¿Pero es normal esos episodios de violencia escolar en niños de tan corta edad? No recuerdo que... No es normal, pero acontece. Ajá. En casos esporádicos ha acontecido y bueno, lo lamentamos por el niño, por su familia y por los maestros también, que tienen que estar, bueno, el maestro actúa, controla, trata de apaciguar y de contener a ese niño porque es una criaturita. Usted mencionó un concepto que me gustaría revisitarlo. ¿Qué son los acuerdos escolares de convivencia? Porque cuando hace medio siglo nos mandaban a la escuela era andar al colegio, aprender y listo, ya se terminó la historia. Ahora eso no alcanza. No, antes eran las normas. Recuerda que teníamos normas de conducta, que las elaborábamos, las poníamos en un pizarrón, en un cartel, en un afiche. Ahora son los acuerdos escolares de convivencia, son sentarse a acordar para que si acontecen todos estos hechos, cómo prevenirlos para que no sigan ocurriendo, que el estudiante y la familia y el maestro y el director, porque también muchas veces acontece que son problemas interinstitucionales entre directivos y docentes, entre docentes y docentes, entre docentes y familia, que sepan que cuando transgreden una norma, un acuerdo que se ha establecido, ¿qué vamos a hacer como institución? ¿Qué acción reparadora le va a tocar a esa persona, siempre y cuando no ocurra un hecho que ya entra en lo legal? Cuando ya transgreden, que es algo, un golpe físico, bueno, ya habrá que actuar con la ley y la justicia y hacer la denuncia correspondiente. Pero le acusan a la escuela hoy demasiada permisividad, profesor. Le cito los casos del colegio de Iquiara con esta persona, con este menor que hace bullying, lo sigue haciendo y está dentro del colegio, o lo que ocurrió con el profesor, con el estudiante en el colegio San Buenaventura, que le dieron 3 días nada más. Hay que mantenerlo a toda costa a la persona que provoca un problema dentro de los establecimientos educacionales, sea como sea. Yo creo que cuando alguien transgrede algo que es grave, que ya es una acción ya no disciplinaria, sino que roza en lo legal, ya ahí tiene que actuar la justicia, considero yo. No quiero ir a estos casos porque no los conozco en profundidad, no tengo mucha idea, sé que acontecieron nada más, pero bueno, la familia tendrá que hacer su denuncia, el involucrado tendrá que hacer su denuncia, bueno, y actuará la justicia. Ya excede a la institución educativa porque ya es un hecho súper grave. Los acuerdos escolares de convivencia son de conductas que pueden acontecer en una escuela. Ya si vas a golpear a una persona, algo físico, o hacer algo que le afecta a su integridad física, moral, ya ahí hay que hacer una denuncia a la justicia y bueno, la justicia actuará. Bueno, sobre estos tiempos de violencia escolar estamos hablando con el profesor Horacio Madini, subinspector general de la 4ª Región Escolar. Mis compañeros Mayra y Alejo también quieren trasladarle interrogantes, profesor. Sí. Bueno, Horacio, muy buenos días. Estos actos de violencia quizás, o las actitudes que tienen algunos niños y niñas en el colegio, también se puede ver influenciado por el uso, por ejemplo, de redes sociales como TikTok o la cultura audiovisual, que están mucho tiempo inmersos en ese mundo digital, y teniendo en cuenta también el contexto familiar, que por ahí tiene mamá, papá, o abuelos, abuelas, que tienen que estar trabajando muchas horas fuera de la casa para poder subsistir en el día a día y pierden el control del cuidado de ese niño o niña. ¿Se ve también eso? Yo creo que eso es una de las principales causas y que todavía no hemos notado. Yo ayer justo participé en un seminario de la Universidad del Uruguay y hablaban que es un problema en Latinoamérica. Lo que pasa es que nosotros aquí en la Argentina todavía no hemos puesto el límite. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. En Uruguay es una cosa que no se usa. Aquí los
niños y los jóvenes la utilizan para cualquier actividad. Tenemos que ver y tratar de prevenir que eso se pare un poco, que nos sirva como una herramienta pedagógica a la escuela. Pero un niño no puede estar, escuchaba que un niño de 3 años no puede estar con la pantalla, con el celular, o sea, no puede ser la niñera el celular, o el dibujito, o el jueguito, que son violentos. Entonces, eso va produciendo en los niños un desgaste mental que después repercute, cuando son más grandes, en problemas mentales graves. Hablaban unos psiquiatras de la gran cantidad de niños que hay, jóvenes y adolescentes con problemas psiquiátricos, problemas mentales, que bueno, que tienen que ser tratados y que después no hay a dónde contenerlos, es como la drogadicción, es una cosa que nos está atravesando y que si no nos cuidamos nos va a llevar puestos. ¿Se puede notar la diferencia dentro de los cursos de aquellos niños y niñas que por ahí tienen un poco más de atención familiar y no tanta influencia del celular? ¿O ya es algo generalizado? Se nota, por ejemplo, en niños de las escuelas rurales que no tienen ni tanto internet ni tanta conectividad y que juegan y que salen en los pueblos chicos, pueblos chicos o pueblos grandes, pero es un poco la sociedad, la familia. Yo creo que tenemos que volver todos a mirar, hacer una introspección, escuela, familia, comunidad, políticas públicas, y ver cómo seguimos, porque esto así necesita un paréntesis. Yo pensaba, habría que hacer un paréntesis, parar y ver qué se hace, propiciar eso, una pausa, un paréntesis para volver a pensar, ahora que tenemos los AEC en cada institución, pero no, repito, no que sea una elaboración del director y el maestro. Profesor. Tiene que ser el director, el maestro, los niños y la familia y las autoridades, los CLE, todas las autoridades de cada pueblo, de cada ciudad. Los países a los que se nos convoca a imitar, como los países nórdicos, han empezado a prohibir el celular en los colegios. ¿Usted cree que por ahí puede ir al menos el ensayo de una respuesta a este problema? Jeremías, yo no estoy a favor de prohibir. Yo creo que tenemos que nosotros tratar de mostrar las consecuencias que trae el uso excesivo, tratar de que en las escuelas, empezar primero por los supervisores, por nosotros, por los directores, porque no podemos estar diciéndole al maestro no use el celular y está el director o el inspector continuamente con el celular en la mano cuando están reunidos o estamos hablando, porque tenemos que empezar todos a mirarnos, a replantearnos, a hablar con las familias y explicarles, porque la familia, a lo mejor como dicen tus compañeras, inocentemente piensan que es una ventaja que el niño esté con el celular y que esté aprendiendo algo. Sí, profesor, buen día. Hace tiempo atrás, no mucho tiempo, yo hace menos de 10 años que egresé del colegio secundario, para nosotros la maestra era como la segunda mamá, y hoy por lo que usted comenta y por los hechos que ha ocurrido en el último tiempo, parece haberse perdido ese sentido de intocable del maestro. Justamente, ¿qué se habla entre los profesores, entre los maestros de esta situación? ¿Hay algún tipo de medida que se esté planeando al respecto? ¿Qué se dice? Estamos todos abocados a eso. Vos decías, no se toca la segunda mamá. Ahora la segunda mamá no puede ser el maestro, porque el maestro no puede tocar al niño, porque después si lo toca o lo acaricia. Hemos tenido casos que ha llegado una alumna llorando, desesperada porque se le muere la madre, el profe se acerca para consolarla, la acaricia, y el papá lo denuncia y tenemos un docente apartado. O sea que es un problema social. Tenemos que sentarnos, hacer un paréntesis, repito nuevamente, una pausa, pensar, reflexionar, todo junto, porque no es el problema solo de la escuela, sino que es de la familia, de la sociedad y de nuestras autoridades, de todos. Cuando usted dice esto, hoy un docente que vea a su alumnito de primario llorando, ¿no lo puede abrazar?
y lo haces que estén presentes 2 o 3 docentes, o un docente más, o alguien que esté mirando y acompañando. Antes los llevaban al baño, los acompañaban. Yo recuerdo, yo trabajaba en una escuela muy vulnerable, los llevábamos al baño, le hacíamos lavar la cara, mirábamos si tenía algo en el cabellito, y le pedíamos al hospital para que le coloquen. Ahora no podemos hacer eso, no podemos hacer más eso. Pero se ha involucionado en lugar de evolucionar, digamos, se ha planteado una lógica de distanciamiento del alumno, más de empatía y de proximidad. Tenemos que hacer un cuidado y tenemos que, lo pedagógico, la escuela está para enseñar, lo pedagógico es lo fundamental de la escuela hoy, debiera ser, ¿no? Profesor, para finalizar, ¿cree usted que esto se enmarca en el clima social que los adultos le transmiten a los chicos, que hay algo que tenemos que replantearnos los adultos respecto de esta situación? Yo creo que sí, que todos nos tenemos que replantear, los adultos, todos tenemos que replantearnos y pensar un poquito qué ocurre al interior de nuestros hogares, por qué tanta violencia, qué es lo que está pasando con el uso de las redes, que es un problema también de acoso, de molestia, de burla, y empezar de nuevo. Repito, hay que hacer un paréntesis y una pausa para volver a reencontrarnos como sociedad. Y las escuelas que aprovechen esos AEC para trabajarlos en comunidad. Es un trabajo que es la herramienta que tenemos para protegernos ante un conflicto, ante un hecho desagradable. Y que todos sepamos, si yo hago esto que no corresponde, voy a tener esta acción reparadora que me va a tocar hacer, y que muchas veces no nos gusta, porque cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta, generalmente es como un desafío, un sacrificio que decimos nosotros, ¿no? Dos últimas preguntas, profesor. Oyentes nos instan a que le traslade estas inquietudes. ¿Tienen registro de casos de bullying en escuelas primarias? Y si tienen ese registro, ¿hay un protocolo de actuación o depende de cada caso? ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Muchas veces las familias confunden el bullying, confunden el acoso sexual, confunden. Yo digo, cuando hay un caso así, por favor, que las familias, antes de hablar con el vecino, con la mamá del otro compañerito, se acerquen a la escuela, se acerquen a la inspección, se acerquen a la subinspección general y que charlen con nosotros, porque tenemos un protocolo, tenemos profesionales que pueden intervenir, estamos todos abocados y cuidándolos. Hay escuelas que tenemos planillas de vulneración, 30 planillas de vulneración de estudiantes, otras 20, otras 40. La vulneración no solo ocurre en la escuela, la vulneración ocurre también en los hogares. ¿Qué significa una planilla? Que los detecta. Profesor, ¿qué es una planilla de vulneración? Es cuando un alumno, por ejemplo, no concurre a la escuela durante 60 días, tenemos que nosotros hacer un informe a las autoridades para que vean qué está ocurriendo, porque no se le está garantizando a ese niño el derecho a la educación. Que llega un niño que esté todo moreteado, tenemos que hacer una planilla de vulneración para ver qué ha ocurrido con ese niño que llegó a la escuela moreteado. ¿Y en los colegios hay episodios registrados de bullying en los colegios primarios? No sé si bullying exactamente, porque la gente dice bullying por decir que uno está molestando a otro. Hay que ver, hay que analizar cada caso, ver si es bullying, si es ciberbullying, si es acoso, pero que se acerquen a las escuelas, que todas las escuelas tienen un protocolo. Y si no se satisfacen en la escuela, que concurran a las inspecciones de zona, que están todas en el edificio del CADA aquí en Río Cuarto. Allí estamos todos, inspectores, o inspector general, todos los niveles, inicial, primario, público, privado, que los podemos asesorar, acompañar, y les vamos a ayudar a solucionar el problema, pero que concurran a la escuela, siempre a la escuela, yendo a los medios, yendo a las redes. No se soluciona nada, porque después vuelve a la escuela y tenemos que actuar nosotros y perdimos un montón de tiempo. Profesor, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar en torno a esta cuestión. Son tiempos duros en todos los ámbitos, pero debiera encenderse más que nunca la alarma de lo que ocurre con la educación, porque, como todos sabemos, sin educación no hay futuro. Así que muchísimas gracias.
muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema y que todos podamos aportar para que esto no siga ocurriendo, que estos hechos no sigan ocurriendo y que nos entendamos como seres humanos y podemos siempre con los valores, no perder en cuenta los valores que nos han inculcado a nosotros cuando éramos jóvenes, cuando estudiamos, y bueno, recuperar eso y recuperar la familia, la fortaleza de la familia. Muchas gracias, profesor Madini, un placer. Hola, buenos días. El subinspector general de la 4ª Región Escolar, registrando 2 fenómenos, el de la violencia, que preocupa, y sobre todo el de la inasistencia que está instalado, por lo menos en este ciclo lectivo 2025, como una secuencia de conducta permanente de muchos chicos en la ciudad de Río Cuarto que van a la escuela pública. No es el caso de mí, que aceptó en esta y otras ocasiones a analizar esta situación, pero hay una conducta muy de autoprotección de los colegios, los establecimientos educacionales, no asumir públicamente este tipo de problemas, ¿no? No enfrentarlo de cara a la sociedad en tiempo en donde todo el mundo se mensajea, donde todo el mundo deja mensajes, donde la comunicación está antes que la acción, en todos los ámbitos, ¿no? La comunicación está antes que la acción. La escuela que esté afectada por un episodio, lo que pretende es encriptarlo al episodio y que no se hable. Nos pidan a los medios de comunicación no se ocupen, pero si nosotros somos ya actores de reparto en la circulación de la información, en todo caso lo que ocurre en los medios de comunicación, algunos son más responsables, otros nada responsables, se verifica la información, que ocurre lo que dicen que sucedió, que ese es nuestro rol, sino para qué estamos aquí. Muchos dan por válido, algo que está en las redes sociales es porque pasó. Bueno, pero las escuelas, en vez de ser funcional con los medios, no, los ponen como enemigos. Ayer un comunicado del Colegio San Buenaventura nos pone como si fuéramos nosotros los enemigos. No difundan, no promuevan, no digan el nombre, no hagan esto. ¿Y ustedes qué van a hacer? Porque la información la hicieron circular los padres poniendo carteles en la puerta del colegio, más principio de la información no puede haber. Una cartulina con una leyenda. Así comenzó a circular la información. Y además esta idea de que hay determinados entornos educativos que pareciera que dejar trascender lo que pasa los involucra o los desprestigia socialmente. Error. Colegios que creen que si algo pasa allá adentro y se conoce, los puede afectar en su buen nombre y consideración. Claro, si ocurre en una escuela marginal de los barrios, cuéntenlo, contame lo que pasó, decime si una madre fue y lo golpeó. Ahora, si queremos saber si hay un padre influyente que pidió para que no lo echen de un pensión, porque el colegio es céntrico y religioso, no lo podemos saber, ¿no? Y esas actitudes ocurren habitualmente y nos piden a nosotros que seamos cómplices de esa situación, ¿no? De autoprotegerse. Quiero decir que en ese colegio, en el Colegio San Buenaventura, se formaron nuestras hijas. Pero también es el mismo colegio cuyos alumnos de 5º año prendieron fuego un piso en un hotel en Bariloche, ¿no? Y eran todos niños bien, pretenciosos y engrupidos, ¿no? Es el mismo colegio. Lo bueno y lo malo está ahí. El mecanismo de ocultamiento de los episodios para decir no, porque se está atacando el buen nombre del colegio. No, lo atacan ustedes ocultando los hechos. Insisto, no fueron los medios, no somos los medios, fueron los padres con una cartulina en la vereda. Por algo será, ¿no? Porque ahí hay un problema de comunicación de alguien que dice, no, de esto no hablemos. Porque fue una broma, porque hay que protegerlo al chico, está todo muy bien, sí, claro, nadie quiere estigmatizar a nadie, pero no se puede ocultar los episodios o
mirar para otro lado o encriptarse y decir, este es el comunicado, no decimos más nada. No voy a hacer cosa que perdamos alumnos. El colegio. Insisto, en todos los colegios se cuecen habas. Todos tienen virtuosas acciones que desarrollan a diario y que son difundidas. También tienen episodios en los que debe hacerse cargo. Pero para hacerse cargo tiene que haber regentes, que la congregación religiosa les haga sentir el peso de la importancia que tiene, y directores de establecimientos de las distintas áreas que asuman esa responsabilidad y digan, miren, acá pasó esto, y vamos a tomar esta medida. Porque si no, barriendo la basura debajo de la alfombra, lo único que se hace es acumular basura. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar. Claro que me acuerdo. Ahí nacieron mis hijos y tus nietos.